Buenos días. El título del video de hoy es Los boricuas, entre comillas, se lo mascan, entre comillas, a España. O su verdadero nombre, Arrúa de Valdeorras. Y bueno, aquí quiero rápidamente mostrarles una noticia, ¿verdad? Bueno, lo poco que les puedo enseñar, porque el nuevo día, no sé si es que hay que pagar para poder ver más, pero lo importante, lo importante lo van a poder ver en lo poco que les puedo mostrar. Y entonces aquí dice, ¿te gustaría tener el pasaporte español? Conoce la propuesta que promueven en España para conceder este beneficio a los boricuas, entre comillas. ¿Y por qué lo leo así? Bueno, porque ese es el acento de Arrúa de Valdeorras. Y entonces dice aquí, la iniciativa titulada Nacionalidad Española Reparativa busca reconocer a los puertorriqueños que fueron desnaturalizados tras el Tratado de París en 1898. Tienen la bandera española, ¿verdad? O de Arrúa de Valdeorras, porque ese es el verdadero nombre de ese país, ¿verdad? Y dice, de hacerse real, los requisitos para obtener la doble nacionalidad comenzarían con iniciar un expediente en el Consulado General de España en San Juan, en el caso de los que residan en la isla. Y bueno, esto fue escrito por Itzel Rivera y dice, durante 5 siglos Puerto Rico y España han compartido idioma, religión y cultura. Y bueno, en eso del idioma sí lo han compartido, la verdad, porque a diferencia de Guam, que es otro territorio de Estados Unidos, al igual que Puerto Rico, del cual ya he hablado en videos anteriores, pues allá sí mantienen su idioma original, que es el chamorro, a pesar de que fueron colonia española, de la misma manera que lo fue Puerto Rico, y hoy día, al igual que Puerto Rico, son territorio de Estados Unidos. Pero ellos sí mantienen al chamorro como su idioma nacional, ¿verdad? O bueno, territorial. A pesar de que la gente de Guam sí habla inglés. A diferencia de los boricuas, entre comillas. En Puerto Rico sí mantienen el idioma del colonizador. Sin embargo, los taínos con afro que existen en Puerto Rico, ¿verdad? Y lo digo así porque realmente en Puerto Rico realmente no hay taínos. Pero aquellos que se sienten que son taínos, sin embargo usted los ve con un afro encendido al estilo Bad Bunny, pues en Puerto Rico no se habla el taíno. Por ende sí, comparten el idioma, eso sí. En cuanto a la religión, pues realmente dudosamente lo hacen, y lo digo así porque según entiendo, hoy por hoy, la religión principal en Puerto Rico es la protestante, no es la católica. Y en cuanto a la cuestión cultural, pues tampoco, lo dudo. Porque en Puerto Rico lo que se promueve es el... O sea, eso es los pleneros, ¿verdad? Los pleneros, que eso es que si la bomba y la plena, y entonces usted ve que los bailes estos que hacen así, tú sabes, que son todo que viene de los grones de África. O sea, no te muestran nada culturalmente hablando, qué sé yo, que si la danza, que si yo no sé qué diantre más allá habrá venido de España. De hecho, en el video de Despacito, todo lo que se promueve es la cuestión
grones, ¿verdad? Culturalmente hablando, que si los gigantes, cuando reciben gente en los puertos y qué sé yo, en San Juan y esas cosas. De hecho, hace unos cuantos años atrás yo estuve con mi familia en un viaje por estas islitas del Caribe. Y no en todas tuvimos ese tipo de recibimiento, pero por lo menos en una de ellas sí tuvimos un recibimiento donde habían gigantes, básicamente. Y esa era una de esas islas donde la mayor parte de la población eran grones, ¿verdad? Por ende, culturalmente hablando, ¿qué hay en Puerto Rico que uno pueda decir esto es de Arrúa de Valdeorras? Pues honestamente muy poco o nada. Porque de nuevo, en Puerto Rico todo lo que se culturalmente hablando que se promueve es la cuestión de los grones africanos. Continúo leyendo. Para muchos también una memoria colonial que aún pesa en la identidad de los puertorriqueños. Y bueno, esto es lo único que puedo leer. Pero nada, eso es lo importante que quería discutir. Y bueno, ¿por qué quise hacer este video? Bueno, porque en 27 años de mi vida, en donde nací, donde me crié, hasta entrada mi adultez, yo recuerdo haber escuchado a boricuas, entre comillas, llamarle a Arrúa de Valdeorras la madre patria, entre comillas, ¿verdad? Y yo me quedo, yo siempre, aun cuando en aquellos tiempos yo era un progre, pero yo siempre he entendido lo lógico, que mi nación es los Estados Unidos de Norteamérica. Pues aun cuando yo era un progre en aquel entonces, yo decía, pero ¿madre patria de qué? ¿O por qué? Y uno dice, ok, Arrúa de Valdeorras nos dejó la Universidad de Puerto Rico. Ahí, ¿verdad? Yo haciendo el aplausito y el pitito que hace el gordo progre de Dávila Colón, ¿verdad? Que otro que se lo masca, entre comillas, a Arrúa de Valdeorras. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿sabes? La Universidad de Puerto Rico, o sea, por lo menos un recinto donde la gente puede aprender algo, ¿verdad? Bien, bien. También dejó el viejo San Juan, por eso es que el viejo San Juan se ve como se ve. Y ahí está el Morro, el Castillo San Cristóbal y esas cosas. Pero fuera de esas cosas, ¿cuánto más nos dejó España? Fuera de esas cosas. Sin embargo, como dice Blanco Pi, en Puerto Rico no se mueve una hoja si el gobierno federal no está involucrado. ¿Y por qué yo digo eso? Bueno, porque en Puerto Rico no se ha construido una autopista. Esos grandes edificios que ustedes ven en Puerto Rico se han construido gracias a los fondos de la gran corporación. Porque cuando se construyen, ustedes ven unas pancartas que dicen se construyó con tantos fondos federales, o sea, fondos del que paga contribuciones en la gran corporación y una cantidad insignificante de fondos de
equiparación, entre comillas, de Puerto Rico. Pero la mayoría viene de fondos de la gran corporación. Por ende, todo lo que existe hoy día en Puerto Rico es parte de el desarrollo que viene de la gran corporación, incluyendo el hecho de que Parks and Recreations mantiene este tipo de construcción preamericana como el Fuente San Cristóbal, usando de nuevo fondos federales. Y habiendo hecho esa explicación, por eso es que yo siempre me he quedado como que si todo lo que hay es parte de Estados Unidos, gracias a Estados Unidos, porque entonces con lo poco que dejó Arrúa de Valdeorras en Puerto Rico, yo tengo que decir que Arrúa de Valdeorras es la madre patria, entre comillas, y yo me tengo que ver interesado en tener un pasaporte de allá, cuando en Puerto Rico no tan solo todo lo que se ve, todo ese desarrollo grande que ha existido en Puerto Rico desde 1898. O sea, estamos hablando de que España tuvo a Puerto Rico por alrededor, España se tomó posesión de Puerto Rico, creo que fue en 1493 y nos dejó en 1898, pero vamos a poner en un número exacto, que fueran 400 años. En esos 400 años, eso que yo mencioné anteriormente, eso fue todo lo que hizo España en Puerto Rico. Mientras que en 127 años, todo lo que usted ve en Puerto Rico, ese desarrollo, que personas que vienen de países suramericanos y se mudan allá, muchas veces ilegalmente, se quedan como que, wow, yo no pensaba que esto iba a tener tantos edificios, tanta infraestructura, tanta carretera. En 127 años Estados Unidos nos ha dejado eso. Y sin embargo, Arrúa de Valdeorras todavía es la madre patria. Y hay gente que se siente que se les hincha el corazón pensar en la posibilidad de tener el pasaporte de Arrúa de Valdeorras, mientras que Estados Unidos no tan solo no nos ha dado el desarrollo que existe hoy por hoy en Puerto Rico, sino que nos ha dado su ciudadanía. Ciudadanía que hay personas que pagan decenas de miles de dólares con tal de poder no tener esa ciudadanía, sino poder entrar, ¿verdad?, a que los crucen ilegalmente a Estados Unidos, y también pagan decenas de miles ilegalmente, obviamente, haciendo trucos con personas que sí son ciudadanos, para así poder obtener la residencia. Y después, obviamente, si quieren obtener la ciudadanía. Pues en Puerto Rico, todo aquel que nace por lo menos de hace 100 años atrás, al día de hoy, obtiene esa ciudadanía que muchas personas están dispuestos a pagar miles de dólares por obtener de manera ilegal. Pero no tan solo eso, nos dan la moneda que hoy por hoy no es la más valiosa del mundo, creo que es la tercera más valiosa. Primero está la libra esterlina, después está el euro y después está el dólar. Pero el punto es que una de las monedas más valiosas que hay
es la moneda que se usa a nivel mundial para hacer tratados, ¿verdad? Es la moneda que muchos países en Hispanoamérica usan como una especie de inversión para tener seguridad, porque las monedas de ellos pues varían su valor constantemente, el dólar no tanto. Y entonces, de hecho, esto se hace mucho en Argentina. Hay personas que tienen, en vez de tener criptomonedas, tienen inversión en dólares para que lo que ellos pagaron por eso, pues mantenga su valor, porque la moneda de esos países suramericanos, pues fluctúa constantemente. Sin embargo, Puerto Rico tiene eso porque sí. Tienen la defensa, no sé si lo mencioné ya, la defensa, donde a Puerto Rico nadie se va a atrever a meterse porque saben que posiblemente van a recibir un bombazo de parte del ejército más poderoso del mundo. Y sin embargo, remontándome brevemente a mis tiempos universitarios, cuando yo estudié en la Universidad de Puerto Rico de Bayamón, tuve que estudiar una de esas clases relleno, que yo no sé por qué nos hacen tomar, porque no tienen nada que ver con lo que yo estudié. Por ejemplo, yo estudié algo que tiene que ver con STEM, que es Science, Technology, Engineering and Mathematics. Y sin embargo, una de esas clases que tuve que tomar, que fueron rellenos, que fue una clase de sociales, el profesor era un progre y ahora era muy buena gente el hombre. Y había un muchacho, ¿verdad?, que era otro progre de aquellos tiempos donde no se usaba esta cuestión del lenguaje inclusivo, pero como era progre igual, pues un muchacho que era tremendo progre, y como él sabía que el profesor era otro progre y que bueno, pues que se iba a poder salir con la suya, pues él empieza a hablar en contra de Estados Unidos, y él está usando que si el imperio esto, que si el imperio lo otro, ¿verdad? Y entonces en esa clase ya sabían por interacciones anteriores que aunque yo era otro progre a nivel social y económico, pero yo sí siempre le he dado su puesto a la única nación que tenemos todos los puertorriqueños, que es los Estados Unidos de América. Y entonces, como no hay mejor forma ¿verdad?, para que los progres, o no necesariamente los progres, sino aquel que esté haciendo algo incorrecto, entienda que lo que está haciendo es incorrecto, no hay mejor forma que mofándose de eso. Pues yo, de manera de mofa, empecé, como todo el mundo sabía que yo no era un progre boricua, entre comillas, ¿verdad? Pues empecé a hacer mi mensaje en contra de aquello que dijo aquel que estaba queriendo insultar a Estados Unidos con el asunto del imperio, usando ese mismo nombrecito. Y como lo usé hasta la saciedad, pues después se le quitó el deseo de usar la palabrita del imperio, ¿verdad? Y pues ¿por qué yo traigo esta palabra? Porque hacemos ver a Rúa de Valdeorras como la madre patria, entre comillas, aquel lugar que no nos dio nada o nos dio muy poco, de lo cual al día de hoy celebramos también muy poco. Y sin embargo, a aquel que nos ha dado todo lo que tenemos hoy día, incluyendo el poder vivir de gratis, entre comillas, de aquello que paga el que rinde impuestos federales a nivel nacional, ¿verdad? Podemos vivir, entre comillas, de gratis. Aquel lo tratamos como un imperio, ¿verdad? Lo tratamos de una manera, o sea, como que lo odiamos. Aquel que nos dio esto por 400 años, y aquel que no esté
viendo el video, que solamente está escuchando, estoy apuntando a un símbolo que yo uso cada vez que quiero mofarme de las ridiculeces que se dicen en Puerto Rico, ¿verdad? Estoy apuntando a un super excremento, un emoji de un super excremento, ¿verdad? Para aquel que nos dio esto por 400 años, lo tratamos como la madre patria, entre comillas. Eso obviamente lo hacen los boricuas, entre comillas. Y aquel que nos ha dado todo, sí lo tratamos como esto, o sea, como un super excremento. Entonces eso, uno se queda como que eso solamente hace sentido en el mundo mágico del boricua, entre comillas. Y bueno, habiendo dicho todo eso, si los he informado con lo poco que me permitió el nuevo día de informarles, y los he hecho pensar para que usted se siente y usted diga, hace sentido yo mascárselo, entre comillas, a Rúa de Valdeorras, cuando ni siquiera posiblemente fuimos ciudadanos de allá, porque yo sí sé que mi bisabuelo sí era ciudadano español, ¿verdad? Pero los mulatos y mestizos que nacían en Puerto Rico eran ciudadanos americanos, perdón, de España. Si en aquellos tiempos ni siquiera eso nos dieron, ¿por qué entonces se lo tenemos que mascar, entre comillas, a Rúa de Valdeorras? Sin embargo, aquel que nos ha dado todo, lo insultamos. Por ende, si los he hecho pensar al respecto, me gustaría que lo compartan. Muchas gracias por escucharme y será hasta el próximo video.